Lo prometido es deuda y hoy os voy a contar esas técnicas de cierre que mejor me funcionan y que mejor funcionan para todos aquellos que la han aplicado. Así que si quieres aprender esas técnicas de cierre que mejor te ayudan a conseguir esos objetivos de venta, no te pierdas este capítulo del episodio del podcast de las ventas, porque ahí te voy a dar las claves para que consigas cerrar más ventas. Vamos a ello. Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona. Porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Dicen que lo prometido es deuda y hoy te vengo a contar esas técnicas de cierre que a mí mejor me funcionan y que no solo me funcionan a mí bien, sino que también funcionan a todas aquellas personas que las han implementado. Vamos a verlas en distintos escenarios y vamos a intentar que este vídeo no se me vaya muy de las manos porque esta semana ha sido un poco infernal y estoy grabando este episodio muy tarde por la noche, pero me comprometí a que tuvieseis este extra y aquí estamos al pie del cañón. ¿Qué técnicas de cierre podemos utilizar? ¿Cuáles he utilizado yo para que tenga mejor resultado? Y va a depender mucho del tipo de cliente, del tipo de producto. Por eso quiero utilizar distintas técnicas, incluso vamos a ver alguna combinación de ellas para ver de qué manera podemos hacer que ese resultado que tanto quieres obtener lo consigas. Tenemos una opción de técnica de cierre que funciona muy bien cuando estamos hablando de productos que no son de muy alto coste. Y luego tenemos algunas adicionales y combinaciones de varios que ayudan a tomar decisiones a tu cliente cuando quieres vender algo que high ticket o de alto coste. High ticket, la verdad es que es una palabra que no termina de convencerme, pero es el lenguaje común en el cual al final, pues todo el mundo entiende que es un producto de alto valor o que realmente, pues es una combinación de productos cuyo importe económico es relativamente alto. Pero vamos a empezar de menos a más. ¿Cuál es esa técnica de cierre que puedes utilizar en productos que no tienen un elevado precio y que quizás a tu cliente le cuesta trabajo el conseguir tomar esa decisión? Podemos empezar por la parte más básica y es, en realidad, si te fijas, al cliente lo que le cuesta realmente es ese empujón final, ese tomar la decisión. Si tú le enfrentas a que tenga que tomar una decisión en ese momento, probablemente se ponga a la defensiva y le cueste bastante más. Pero una de las cosas que puedes hacer es diferir, trasladar a tu cliente hacia el final como si ya tuviese ese producto. Y con eso, ¿qué quiero decir? Es hacer que tu cliente no sienta que está tomando una decisión, sino que sienta que ya lo tiene y por lo tanto tiene que tomar decisiones como si ya hubiera comprado ese producto o servicio. Y para eso lo que podemos hacer es utilizar distintas alternativas. Imagínate que estás vendiendo un coche, ¿por qué no? Y tu cliente ya está convencido, le gusta, pero claro, al final, aunque sea relativamente alto importe, le cuesta trabajo dar ese empujón. Ahí lo que podemos hacer es llevar al cliente hacia el final y si ya hemos hecho bien toda la parte previa, recordad que la técnica de cierre esta y cualquiera no tiene ningún sentido si no hemos hecho bien la primera parte, el discurso de la venta, si no hemos entendido sus necesidades y si no estamos convencidos además de que lo que le estamos vendiendo es lo adecuado, pero suponiendo, como sé que lo has hecho, que esta parte está correcta, vamos a ver qué hay que hacer. ¿Cómo podemos trasladar al cliente desde este punto antes de la compra a sentirse que ya lo tiene? En el caso de un coche, imagínate que quiere comprarse un coche y realmente, según la conversación que has tenido con esa persona, te da la sensación de que no sabes si lo quiere en rojo o si lo quiere en azul. Pues en vez de plantarte delante y sacarle el formulario de pedido y decirle, bien, vamos a empezar, puedes hacerlo de manera mucho más sutil, diciendo, ¿y en qué color te gustaría tenerlo? ¿En azul o en rojo? ¿Y qué extras te gustaría tener? ¿Quieres el navegador integrado o prefieres no tenerlo porque vas a utilizar tu teléfono? Tienes de esa manera, lo que has conseguido es que tu cliente tome decisiones como si ya tuviera el producto o servicio y simplemente tiene que decidir dos cosas.
Cuando ya has conseguido esto, imagínate que seguimos con el ejemplo del coche. Si ya tu cliente te dice, pues la verdad es que me gustaría tenerlo en azul y con el navegador integrado, porque así ya no me tengo que preocupar del teléfono, actualizaciones o lo que sea, pues ahí, cuando ya te ha dicho eso, tú sí que sacas tu formulario o tu hoja de pedido, en este caso, si es un coche, y empiezas a rellenar los datos. Ahí te vas a dar cuenta de que tu cliente, como ya ha tomado decisiones como sí, va a continuar el proceso de manera natural. Recuerda que hemos tenido que hacer bien la parte primera, si no esto no funciona. Y con eso, cuando tú terminas de rellenar esta parte de las opciones, tú no coges ningún dato suyo al principio, simplemente rellenas las opciones. Y cuando te haya dado todos esos extras, el color, todo aquello que necesita adicional a la paquetización que lleva el coche por defecto, ahí ya una vez que te he dicho todas las opciones, ya sí que es cuando te pones a rellenar sus datos, le pides toda la información y tu cliente, como ya ha tomado la decisión y ya se siente que tiene el coche, ya sabe que quiere el coche rojo, que lo quiere con el navegador integrado, que además quiere el climatizador y que además quiere que venga con el maletero con determinadas cosas. Como ya ha elegido todo eso, después es cuando le pides los datos, tu cliente directamente lo que hará será firmar, pero recuerda que solo funciona si has hecho bien la parte anterior. Esta es una de las técnicas que mejor funcionan. También puedes preguntarle, si no es un importe tan alto como un coche, sino que imagínate que estás vendiendo cualquier otro tipo de cosa o que es algo que está comprando, piensa comprar para regalar a alguien, en vez de decir es tanto esto que va a comprar, pues decir, ¿quiere que sea un bolillo para regalo? ¿Lo prefiere en una caja o lo prefiere en una bolsa? Es decir, le ofreces distintas alternativas para que tu cliente decida y siente que ya lo tenga. Porque dime una cosa, si tu cliente te dice, sí, prefiero que sea envuelto para regalo, ¿qué probabilidades hay de que no te lo compre? Prácticamente ninguna. Pero con eso, esto casi que me dirás, ¿pero esto es una técnica de cierre? Pues sí, es una técnica de cierre. Con esto hemos conseguido que el cliente se vea que está en posesión del artículo, del servicio que tenga, y simplemente hemos diferido esa toma de decisión, de manera que no es que hayamos diferido, la hemos saltado y hemos conseguido que tu cliente se sienta como que tiene el producto y simplemente una vez que se lo envuelvas para regalo, lo que vas a hacer es pasar la tarjeta o cobrarle en efectivo. Con esto, créeme que vas a conseguir aumentar mucho tus ventas, aunque recuerda que en realidad la primera técnica de cierre es precisamente empezar el cierre y solicitar que te compren. Ahí es donde falla el grueso de la gente, en perder la energía a la hora de vender porque no se siente capaz de pedir ese pedido, valga la redundancia, de solicitar que le compren. Pero con esta técnica sencilla de diferir, de hacer como si ya tuviera el producto o servicio, lo que vas a conseguir es que tu cliente se obvie esa parte de tomar la decisión de compra y por lo tanto simplemente ya lo tiene y lo único que tiene que hacer es pagar. Pero no tiene que tomar la decisión de ahora lo compro, ya tengo que decidir si lo quiero en este color o si lo quiero para regalo. Directamente lo que va a decidir es ¿lo quiero para regalo o lo quiero en este color? Volviéndole al ejemplo del coche. Y directamente después va a firmar y va a terminar el proceso de compra. Esta es una de las técnicas que créeme que mejor funcionan. ¿Y qué hacemos cuando no es ni un producto de bajo coste o no de un coste muy elevado, o a lo mejor tampoco es un producto de un coste muy, muy, muy alto, un high ticket? Estás hablando de algo intermedio al que el cliente le cuesta saber qué tiene que hacer. Ahí puedes aplicar otra técnica que le podríamos llamar por su nombre técnico, que es la técnica de Benjamin Franklin, o directamente puedes decir que es la tradicional técnica de cierre de pros y contras. Y es una técnica que tiene que hacer tu cliente. Ya creo que te lo he contado en algún episodio, aunque no recuerdo si fue para fans o no. Te la resumo aquí, aunque en ese episodio lo contaba más en detalle. Se trata de que tu cliente le hagas pensar, preferiblemente esto se tiene que hacer sentado y con un papel y un boli, y lo tiene que hacer la persona, lo tiene que hacer tu cliente, que apunte, que coja ese papel, lo divida a la mitad verticalmente y en un lado apunte todas aquellas cosas que le hacen comprar, aquellas ventajas que obtiene comprándolo, y en el otro lado apunte aquellas cosas que no le convencen tanto o aquellos contras, aquellas cosas que hacen que no compraría el producto.
¿Por qué es buena esta técnica? Porque es tu propio cliente el que va a cerrar y va a analizar que si en la columna de pros, de ventajas de comprar el producto, hay 15 cosas y en la columna en la que hay 4 cosas es en la de ¿por qué no lo compra? Está claro que ganamos por abrumadora mayoría, ¿verdad? Son 11 puntos más adicionales de comprar frente a no comprar. Con esto tu cliente se va a dar cuenta por sí mismo y sin que tú le hayas obligado a hacer ninguna cosa, que eso es lo que tiene que hacer, que es la mejor decisión para esa persona en ese momento y por lo tanto le vas a ayudar a tomar la decisión de compra. ¿Y ahora qué hacemos con esos productos o servicios que son de elevado coste? Que su proceso de venta probablemente sea relativamente más largo que algo que lleva menos tiempo, tiene menos importe y por lo tanto quizás sea un producto o más complejo o un servicio que tiene muchas cosas adicionales. Ahí podemos utilizar varias técnicas. Te voy a dar una que a mí me funciona muy bien para este tipo de servicios, que consiste en hacer un resumen. Un resumen es como si utilizásemos la técnica anterior, solo que tú te olvidas de los contras y haces un resumen de todos aquellos beneficios, de todas aquellas necesidades que tu cliente tiene y tú cubres con aquello que le estás vendiendo, de manera que en ese resumen se sienta identificado con todas las ventajas que tiene comprar ese producto y al final tu cliente, bueno, pues es una buena opción, como hemos hecho bien durante todo el proceso, decidirá comprar. Pero a veces esta técnica se puede quedar un poco corta, porque puede que o no te hayas sentido cómodo diciendo el precio, o tu cliente sienta dudas respecto a cuánto es, y podemos combinar esta técnica resumen que funciona muy bien cuando tú ya has dicho el precio antes y simplemente estás contando el resumen para que le ayudes a tomar la decisión de compra. ¿Con qué haces cuando tú quieres, de alguna manera, que ese precio, que tiene un cierto importe relativamente elevado, no suene tan exagerado a la hora de contarlo? No digas 3.500 euros por un servicio, que a lo mejor esa persona se queda un poquito extrañado, o no digas 2.500.000, que aquí vale para todas las opciones, y podemos camuflarlo entre comillas, en medio de otra cosa. Esta es la técnica de sándwich, que funciona excepcionalmente bien. Para mí es una de las técnicas que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque tú a tu cliente le vas a hacer un resumen de las principales ventajas. ¿Os acordáis la técnica resumen que os acabo de contar? Es mezclar esa técnica resumen con las principales ventajas. Acto seguido decimos el precio y después le damos ventajas adicionales que tiene por llevarse ese producto o servicio. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo si contratas mi mentoría de 3 meses en la que te acompaño personalmente y cada semana durante 1 hora y media a superar tus miedos al vender, a establecer la estrategia adecuada, a conocer todas las técnicas de cierre y toda la parte teórica que lleva a la venta, acompañada con toda la parte práctica en tu día a día para que tu proyecto o tu trabajo tenga mejores resultados. Por tan solo 2.997 vas a tener este servicio y además vas a contar con mi WhatsApp donde vas a poder mandarme dudas, vas a estar unido a un grupo de Telegram en el que vas a contar con toda la comunidad de gente que ha pasado por las formaciones de ética comercial y además vas a estar dentro de un mastermind en el que cada día o cada mes, cuando termines tu formación, vas a poder tener un grupo en el que hagamos dudas, consultas y de alguna manera tu formación y tus dudas queden resueltas a lo largo del tiempo. Con esto que hemos hecho, decir un alto importe en el medio de principales características, beneficios, necesidades que resuelve y con beneficios adicionales que lleva. Créeme que esta parte de la técnica de sándwich funciona excepcionalmente bien, pero recuerda que esto no se puede decir ¡pum! A bocajarro. Esto lo tenemos que decir después de haber contado, después de haber entendido las necesidades del cliente, de haber ajustado tu discurso de venta a aquellas necesidades que tiene el cliente, y ahí es cuando ya puedes decir el precio unido a una técnica de cierre. ¿Y por qué es tan bueno decir el precio así? Porque el precio no es decir un precio de 2.997, es decir el precio
en su contexto. Y para que alguien valore, realmente tened en cuenta que alguien compra cuando el valor que percibe de eso que tú le estás vendiendo es superior a ese precio que tiene que pagar. Es cuando realmente se da cuenta de que es una buena decisión de compra. Si decimos el precio antes de haber hecho el discurso de venta, o si cuando nos piden que hagamos, o cuando tú quieres iniciar tu proceso de cierre, dices el precio y luego utilizas cualquier otra técnica de cierre o pides que te compren directamente y no lo acompañas de toda la información adicional, probablemente hay información que se quede deslavazada en el camino, porque a lo mejor tú con esa persona ya has tenido 3 sesiones de cualificación, has tenido 4 reuniones para presentar el producto y no las has tenido seguidas, sino que ha tenido un periodo de tiempo que puede ser una semana, un mes o 6 meses, aquí esto es muy variable, en el cual la conversación, el discurso, los beneficios, todo aquello que le aporta que te compre, se ha podido quedar un poco deslavazado, un poco deshilado y se haya podido quedar en el olvido de tu cliente. Por eso, combinar la técnica de resumen con la técnica de sándwich te va a permitir recopilar todo lo bueno que tú ya te has dado cuenta además, que es lo que le ha llamado la atención a tu cliente, con el precio y con cosas adicionales que a lo mejor no le habías contado antes, pero que se las cuentas en ese momento, porque son como extras estándar, que de alguna manera a ti no te supone excesivamente mucho coste y sí que te permite que tu cliente tenga, pues más valor percibido de aquel servicio o producto que tú ofreces. Y estas son las técnicas de cierre, que hay muchas más y os iré desgranando alguna más, pero sí que es cierto que para mí, resumidamente, en el podcast que me había comprometido para haceros para este episodio de este domingo, sí que funcionan muy bien. Y te quiero dar un par de tips adicionales, un par de consejos, un par de truquillos adicionales para que esta parte de cerrar la lleves de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque cuando uno va a cerrar es cuando realmente se siente que se la juega, se siente que si no le compran es algo personal, se siente que si no me compran no voy a llegar a mis objetivos, ¿quién soy yo para vender a esta persona? Aquí, en el momento de el momento del cierre es cuando surgen absolutamente todas las dudas, el síndrome del impostor, cualquier cosa que se te pueda ocurrir negativa, surge a la hora de cerrar. Por eso es tan importante que cuando vayas a cerrar, te pares 30 segundillos tú solo interior, aunque tú estés observando a tu cliente, jamás dejes a tu cliente solo cuando estás llegando al momento de cierre. Si tu cliente se tiene que levantar a algo, tú te levantas con esa persona y si quieres le acompañas. Si va al baño no hace falta que vayas, entiéndeme la idea. Y además que cuando vayas a empezar esto, cuando vayas a empezar la técnica de cierre, y yo te diría que cuando vayas a empezar cualquier conversación de venta lo tengas siempre a mano, tengas toda la documentación necesaria, cualquier papeleo, cualquier trámite, me da igual que sea un enlace para comprar, si estás teniendo una reunión online, la tengas todo a mano de manera que facilites al máximo posible, sin que tengas que dejar a tu cliente ni que tu cliente diga lo voy a hacer mañana, a ser posible se lo dejas todo ahí para que lo pueda hacer en ese momento, porque si lo va a hacer mañana, mañana se enfriará, no recordará tanto, ni estará involucrado en la conversación como lo está en ese mismo momento y probablemente puede que haya un porcentaje de ventas que se te escapen. Así que recuerda que nunca dejes a tu cliente, te tengas todo preparado y que por favor, cuando estés llegando al momento del cierre, le tienes que imprimir a tu voz. ¿Te has dado cuenta mi cambio de voz? Le tienes que imprimir a tu voz un poquito de más energía, un poquito de más ánimo, un poquito de movimiento. No puedes bajar la voz, no puedes empezar a cerrar hablando así de bajito. No puedes bajar el tono de voz cuando vas a cerrar la venta. Tienes que darle movimiento, tienes que darle convencimiento, tienes que poner toda tu confianza ahí con tu tono de voz, tu expresión corporal, para que tu cliente sienta que ha llegado el momento de tomar una decisión, que ha llegado el momento de entrar en acción y que la mejor manera de que tú le ayudes
¿Os acordáis cuando os contaba algún episodio cómo funciona el momento espejo, neuronas espejo? Cuando tú ves una persona delante que se pone en acción y se pone en movimiento, automáticamente tú sabes que tienes que hacer algo más, y me estoy moviendo así mucho para que cuando veáis el vídeo lo entendáis, sabes que tienes que entrar en acción porque esa persona está entrando en acción. Si tú no adquieres en tu lenguaje corporal y en tu lenguaje verbal y en el tono con el que te expresas ese ritmo, tu cliente va a seguir en esa monotonía o en esa línea, me da igual. Y si encima no lo tienes y lo mantienes, sino que además lo bajas y bajas el tono de voz y te echas hacia atrás en la silla si estás sentado, automáticamente tu cliente se va a distanciar. ¿Por qué creéis que la mayoría de las negociaciones se hacen sentados? Tiene una lógica, porque tienes toda la influencia sobre tu cliente y toda la atención de tu cliente puesta en ti. Y generalmente cuando uno va a cerrar la venta se suele echar un poco hacia adelante para generar esa conexión más cercana con tu cliente, para que se nota que estás hablando en algo en confianza, que necesitas que tome una decisión y que te sienta una persona cercana, que te sienta que eres una persona que le va a ayudar ante cualquier problema que le pueda surgir. Así que recuerda que ya no es solo tan importante el qué, como también el cómo. De nada sirve que sepas aplicar unas buenas técnicas de cierre si cuando las vas a poner en práctica dudas de ti mismo o no tienes confianza suficiente en ti y al final no aplicas el cómo, que es en tu actitud corporal, en tu tono de voz y no perder el contacto visual de tu cliente sin ser excesivamente incisivo. Hay que mantener el contacto visual, pero de manera agradable, pausada y relajada. Y estos serán los trucos, las técnicas de cierre que te quería contar para que las puedas poner en práctica, las practiques. Recuerda lo que te decía en el episodio anterior, pruébate todas las ideas, prueba que por probar no pasa absolutamente nada y después ya decides si te vale o no te vale. Y nada más, con esto sí que ya me despido en este episodio extra que quería dejaros para que practiquéis durante el verano. En septiembre volveremos con mucho más contenido. Aprovecho para deciros también que probablemente después del verano saque una nueva edición o saque una modificación de mi curso. De hecho, va a ser un curso que va a tener una estructura diferente y contenido adicional. Mi curso Vende sin miedo, pero que ya, desde ya, te vas a poder apuntar a la lista de espera preferente y serás de los primeros en enterarse cuando las plazas se abran y además, por ser escuchantes, oyentes o por estar viendo este vídeo, vais a tener un descuento del 20% sobre esa tarifa. Así que apuntaros a esa lista de espera preferente y tendréis un 20% de descuento y acceso de por vida al contenido del curso Vende sin miedo. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, que esta vez sí será en septiembre. Hasta la próxima, pasar un buen descanso veraniego. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.